Bueno, señores, ando en Collaima, he llegado de Ataco y bueno, ahora vamos a coger para Natagaima. Me quedé anoche en este hotel aquí de la Terpel, muy buen hotel, 55.000 pesos. Entonces vamos saliendo de Collaima. Hasta Natagaima hay 39 kilómetros. Hasta Castilla hay 17. Ahí en Castilla llegamos a la ruta nacional y creo que la 45, ruta nacional 45, la que va para Neiva, la que va para Mocoa, la que va para Ecuador, y ahí tomamos para Natagaima. Bueno, señores, ya estamos a 32 kilómetros de Natagaima. De aquí a Natagaima la carretera toda es pavimentada, es excelente carreterita. Estamos a una altura de 377 metros sobre el nivel del mar. Hermosa carretera y hermosos paisajes entre Collaima y Natagaima. Estamos a 25 kilómetros de Natagaima. Y ya estamos otra vez sobre el plan del Valle del Río Magdalena, ¿no? Mucha ganadería por acá he visto en todo este territorio. Estamos a 23 kilómetros de Natagaima y hemos llegado nuevamente aquí al cruce en el corregimiento Castilla, corregimiento del municipio de Collaima. Es 1 kilómetro, 2 kilómetros destapados antes de llegar a la ruta nacional.
Y aquí está la Ruta Nacional 45, mírala, con motor. El paradero, el mejor paradero que hay por aquí en este departamento del Tolima para comprar toda clase de cositas cuando uno viene, o cuando mejor para llevar a casa, para comer acá, bizcochuelos, de todo. Este es el mejor sitio que hay en este sector. Y aquí a mano derecha tomamos para el municipio de Natagaima. Estamos a 22 kilómetros ya. Mira, tamales tolimenses. Bueno, señores, aquí dice Natagaima 21 kilómetros, Neiva 107, San Agustín 330. Y vamos a conocer Natagaima, la tierra de Aldemar Díaz. A 18 kilómetros de Natagaima. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. A 14 kilómetros de Natagaima, y por acá venden todas estas cosas en cerámica, mira. Materas, marranitos, sombreros, vasijas en barro. Están cayendo unas goticas, pero ahí el cielo está abierto. Encima mío está oscuro. A 10 kilómetros de Natagaima. Es muy agradable andar por esta carretera. Voy suave, voy a 70 kilómetros por hora. 65, 70 kilómetros por hora. Y es una, así como me muestra el mapa, mire, eso es una recta infinita hasta Neiva. Hasta Neiva más abajo. La recta infinita es casi desde que salimos de Espinal. Desde que se sale de Espinal. Estos manes van como a 110, el que pasó. 110 por ahí. A 7 kilómetros de Natagaima.
346 metros sobre el nivel del mar, son las 3 de la tarde. Aquí dice Neiva, derecho, Natagaima, a 500 metros, girar a la izquierda. Estamos a 2.5 metros de llegar al municipio de Natagaima. Bueno, todos esos pueblos desde Girardot, comenzando desde Girardot hasta Neiva, más adelante Neiva, hasta Campo Alegre, ya los he recorrido todos estos pueblos. Ay, Pevea, ya lo conozco, ya lo recorrí. Ay, es por aquí, ojo muchachito, que es por aquí. Esta es la entrada al otro día pasé derecho. Excelente. Montañas tan lindas, mira. Listo, señores, nos estamos acercando a la tierra de Aldemar Díaz. Compañero y amigo por muchos años, muy buena persona. Bueno, vamos a ver cómo es el municipio de Natagaima. Son viejitos, un abuelo jalando esa carreta.